También a Florencia Marcarián, que es abogada previsional. Un poquito, primero, Florencia, te preguntamos a vos, esta posibilidad de que la fórmula de movilidad jubilatoria contemple inflación y también índice de variación salarial, ¿podría ser un reaseguro para que los jubilados no sigan perdiendo administración tras administración? Es una manera, justamente, ¿no? El plan del gobierno es que haya cada vez menos inflación, ¿sí? Y la idea es que los jubilados puedan tener un crecimiento económico a futuro, que no se queden estancados con la jubilación. Entonces, proponer algún componente más en esa movilidad, en esa fórmula, es una manera de asegurar esto, ¿no? El crecimiento económico de los jubilados también. Ahora, ¿cuánto perdieron hasta acá? Porque recién bien apuntaba Débora que respecto del 20% de enero, con una recomposición del 12, perdieron 8. Pero yo cuando escuché ese razonamiento, que es el que hacen los diputados radicales, de hecho, pensé, ¿cuánto venían perdiendo antes? Ah, claro. No es que están durante el gobierno de Alberto. Claro, Y sí. todo 2023. Entonces estamos hablando de enero, pero ¿cuán atrasados están los saberes? Están muy atrasados porque hay que recordar cuánto fueron perdiendo los distintos gobiernos, ¿no? Fueron perdiendo un 40%, un 20%, que después se recompuso, pero volvieron a perder. Entonces no termina de recomponer lo que habían perdido. Por eso también está justamente esa discusión con respecto al empalme, ese 8% claro, que mencionaba Débora, que es lo que se está buscando en los distintos bloques. Y los que más pierden habitualmente no son los de la mínima, que tienen los bonos, sino aquellos que tienen una jubilación quizá por encima de la mínima, pero que igual está bajo la canasta de pobreza respecto de la canasta de los jubilados, que, bueno, son las jubilaciones más afectadas. Recién decíamos, bueno, el presidente Milei, que si sale del Congreso cualquier ley que ponga en riesgo el déficit cero, él la vetaría. Te preguntamos, David, en el caso de las jubilaciones, que el gobierno decidió que se aten a IPC. Veníamos, claro, del infierno, ¿no? De una inflación del 25, del 20. Parecía que era una solución para los jubilados, pero si la tendencia sigue siendo hacia la baja, bueno, habría que buscar otra manera, ¿no? Por eso se está hablando del RIPTE o del índice de variación salarial. ¿Vos ves esta tendencia de desaceleración de la inflación que llegó para quedarse, digamos? Sí, el objetivo de esto justamente es lo que ustedes decían recién, que pueda recuperar parte de lo que perdió. Porque si se ata la inflación, así la inflación sube o baja, sigue en el ritmo que está hoy. Entonces, si ya perdieron entre el 30 y el 40% del poder adquisitivo, igual que los salarios, recordemos, los salarios están 40% abajo que diciembre de 2017, y se espera una recuperación de los salarios, es una forma de que, bueno, una de las fórmulas decía, la mitad de lo que vayan creciendo los salarios. Entonces, si los salarios empiezan a recuperar parte de ese 40 que perdieron, eso va a ayudar a que las jubilaciones recuperen parte de lo que perdió, independientemente de lo que suceda con la inflación en los próximos meses. Y hay otro punto que me parece que recién, Florencia, lo fuiste como empezando a esbozar, que tiene que ver con lo que es la canasta del jubilado y en qué medida la mínima más el bono queda por debajo, y no solamente la mínima queda por debajo de la canasta básica. ¿Tenés idea más o menos de la desproporción que hay entre un número y otro? A ver, la canasta básica para el jubilado Sí. es de 685.000. Bueno. Lo que se está planteando es tomar la mínima de una canasta básica para un adulto, que son 260.000. Entonces, no queda ni la mitad. Un tercio. Y hay que pensar no solamente en las jubilaciones de la mínima, sino también en aquellos que están cobrando una PUAM, que es el 80% de la mínima, y quienes están cobrando pensiones no contributivas, un 70%. No llegan a los 276 que va a ser ahora en este mes. Claro, si no lo ayudan los hijos, algún familiar, o un matrimonio ¿no? jubilado, que entre las Claro, dos que entre las jubilaciones dos puedan sumar jubilaciones. algo más. David, respecto de la situación económica, ¿no? Que el gobierno pone tanto foco en bueno, el déficit cero como premisa inicial. Estamos viendo esta semana, una semana que empieza un poco parecido a lo que fue la semana anterior, con cierta zozobra en los mercados, ¿no? Respecto de la suba del riesgo país, de la suba de los dólares, tanto del blue como los financieros. ¿A qué lo atribuís? ¿Tiene que ver con la cuestión política, con que en el Congreso todavía no le dan una ley al presidente Milei después de 6 meses, con, bueno, lo que sucede dentro del propio gobierno y las internas, la salida del jefe de gabinete? ¿Con qué lo asociás? Creo que lo político tiene mucho que ver y esto es un claro ejemplo de
el poco margen de maniobra político que tiene el gobierno, donde tranquilamente la oposición le plantea un tema que le puede arrasar gran parte de la mejora del déficit. Por ejemplo, uno de los números, la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado, por ejemplo, para el proyecto de la UCR, un impacto de 0,3 puntos del PBI. Y el superávit que se acumuló entre enero y abril fue del 0,2. Y es un superávit que decimos es un poquito mentiroso porque parte de eso en realidad es que no se pagó, etc. Entonces, parte de lo que estamos viendo en la economía, en el dólar, en las acciones, en los bonos, es el reflejo de esta debilidad política, de esta dificultad para la gobernabilidad, que no sale en la ley bases, y no solo que no sale en la ley bases, sino que la oposición tiene los números para llevar adelante algo como lo que se está Y también discutiendo planteás en este la momento. sustentabilidad de los objetivos o de las metas, ¿no? Eso es como el indicador. Me quedé enganchada Exacto. con esto que decías de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Dijiste 40% promedio. ¿Eso es para los trabajadores formales o...? No, eso es ¿O es el un promedio promedio donde general? los formales está dividido entre públicos y privados formales Sí, e informales. Los que menos han perdido son los privados formales, con cerca de un 20, un 20 y algo, los públicos ya cerca de un 30 y los informales casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo en estos Es 6 años. impresionante porque uno se pregunta en un contexto recesivo donde también los especialistas empiezan a mirar las cifras del desempleo, aumentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las cifras de ayer, 1.1 en el interanual. Uno dice un combo de recesión, desempleo en aumento y un poder adquisitivo del salario que viene tan atrasado, ¿cuánto vamos a tardar en salir? Bueno, esa es la gran pregunta. Y un dato bueno y uno malo. El dato bueno es que los salarios ya hicieron piso en el mes de marzo y a partir de ahí, levemente, porque estamos en un contexto recesivo, comienzan a recuperarse. Algo parecido... Espera, los salarios de la Formales. primera, claro, de esa primera categorización que vos hiciste, que son los privados formales, que son los que empiezan de a poquito con esta inflación a la baja a empatarle o ganarle a la inflación, pero solo Sí. ese segmento. No, pero en general casi todos los segmentos porque viene de una pérdida tan profunda Sí. y de inflaciones tan altas los meses pasados que incluso correcciones mínimas alcanzan a superar a la inflación de los meses que van siguiendo. Ok. Entonces, por eso digo que ya lo vamos a ver después en las estadísticas, pero empiezan a hacer piso. Lo mismo podríamos decir con las jubilaciones. Hicieron piso en enero, porque de ahí no siguieron perdiendo contra la inflación. Entonces, lo que es salarios e ingresos, ya hicieron el piso y de ahí en más empieza la recuperación leve porque estamos en un contexto recesivo. Y ahora actividad económica. La actividad económica cayó fuerte en el primer trimestre. Vemos una situación de estancamiento, si querés, estadístico en estos segundos, en el segundo y tercer trimestre, es decir, hasta septiembre, donde, ¿por qué digo estadístico? Y porque tenés construcción cayendo muchísimo, agro recuperando porque está comparado contra la sequía el año pasado, entonces tenés a distintas velocidades los distintos sectores económicos y recién se espera una mejora para el último trimestre. Entonces, recién hacia el último trimestre es cuando podríamos empezar a esperar algún nivel de reactivación económica y que eso empiece a traccionar el empleo y los salarios. Lo último, si lo tenés que pasar una letra, ¿es más B corta, más U, más qué? Por ahora estamos viendo la L y esperando que al final de la L comience a hacer una U. Pero es más una U porque la verdad es que una B corta es lo que todos quisiéramos, B corta no. pero no hay ningún vector. Vos necesitas un motor. ¿Qué te motoriza esa recuperación? Bueno, el salario estamos diciendo los ingresos, el consumo, que difícilmente venga por ese lado. La inversión tampoco. Las inversiones tardan en comenzar a traccionar. Una de las apuestas es el blanqueo, la baja de las tasas de interés ayuda a traccionar también. Pero son cosas que... recordemos, veníamos del borde del abismo. Entonces, Sí. Está claro. primero es lograr la estabilidad para empezar a recuperar. David, gracias. David Miazo, economista, también a Florencia Marcarián, que es abogada previsional. Nos vamos de la Argentina hacia Europa. Allí está Cristian Martín. ¿Cómo estás?